presentará el tema Paralelismo semántico de los cantos tradicionales del Cacatayo. Fuertes palmas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar acá. Hace mucho tiempo que me sentía bastante nervioso, así que gracias por la invitación. Entonces, ¿funciona? No va a funcionar, pero bueno. El paralelismo semántico es algo que personalmente no es propio de una lengua indígena, no es propio de solamente los cantos, lo podemos identificar en básicamente todas las lenguas del mundo, en muchos tipos de textos, sea cantos, proverbios, refranes, en un comercial del BCP. La verdad es que es bastante común dentro de, digamos, de los estudios lingüísticos y, digamos, como fenómeno del lenguaje en sí. Este era un ejemplo de Picaflor de los Andes, que básicamente era el guayno gorrioncito, no sé si lo han escuchado, pero dice algo como el estilo de: basta ya gorrioncito, que tus trinos me conmueven, basta ya Sausalito, que tu llanto me entristece. Y podemos, digamos, para ir comenzando de cómo va a ser los cambios entre verso y verso. Es muy normal también, bailando y zapateando en Guayucanchi, bailando y zapateando en Miraflores, ese tipo de cambios como, digamos, locaciones y demás. Estos son un par de ideas que voy a presentarles: introducción a este fenómeno del lenguaje, algunos, digamos, todo esto lo aplico a la lengua y al grupo Cacatayo. Intento plantear una suerte de primeras preguntas básicas para un estudio tipológico comparativo del paralelismo semántico. No es muy novedoso, la verdad que poco a poco estoy tratando de pensar esto para, digamos, comparar lenguas, pero ayuda. Ojalá que se pueda replicar en otras lenguas peruanas también. Entonces, el paralelismo semántico es un fenómeno, como les digo, de arte verbal sí, pero general a todas las lenguas del mundo. Y la primera vez que se documentó o se identificó lo demás fue con Robert Lowth, que es el obispo para aquel entonces de Inglaterra, y él estaba estudiando los libros poéticos de la Biblia, por ejemplo, Job y bastantes del Antiguo Testamento. Y en estos libros él encuentra que, como les digo, hay dos versículos y básicamente la idea son, digamos, relativamente similares, y la estructura morfosintáctica de cada una de las líneas o versos es también similar. A él lo llamó paralelismo fembrorum, y básicamente una vez que identifica esto y lo propone para la comunidad lingüística súper pequeña de aquel entonces de Inglaterra, se mantiene recluido el estudio del paralelismo semántico en la Biblia. Básicamente libros poéticos hasta el inicio del siglo XX. Los primeros estudios del paralelismo semántico, digamos, ya con otras lenguas, chino, digamos, cosas un poco más fuera del canon occidental, comienzan en el siglo XIX, mitad, digamos, romanticismo, pero también ya con los estudios antropológicos, lingüistas, Sapir, Worf y todo el estructuralismo americano. Y como les digo, Jacobson, que es un profesor de lingüística, y Fox, que es una persona, un antropólogo lingüista australiano que ha dedicado mucho tiempo a este fenómeno, tienen grandes trabajos que documentan que básicamente la idea es esta: está en todas las lenguas del planeta. No hay una sola lengua, así sea antigua, sumerio, así sea contemporánea, lo demás, se puede encontrar el paralelismo semántico. Es un fenómeno, ahorita vamos a ver, casi por excelencia de la función poética del lenguaje. Entonces, según Jacobson, un par de citas, él considera que el paralelismo semántico es un fenómeno constituyente de la organización y la coherencia textual del arte verbal. Es decir, no solamente es un fenómeno estético, sino también entendamos el arte verbal no como un texto, sino como un proceso de composición. Un proceso en el cual las personas cantan, son performáticas, son sus eventos, pueden improvisar. De hecho, cuando la gente rapea los libros, también utiliza paralelismo semántico. Entonces, podemos ver que no es solamente estilo. Y lo otro es que hay una concurrencia organizada de elementos formales y elementos semánticos. Los elementos formales va a ser lo básicamente más lingüístico puro y duro, que es, se repite A en el primer verso y se repite A también en el segundo verso, la misma estructura morfosintáctica. Y el hecho es que dos palabras o dos unidades cambian, y estas dos unidades están semánticamente relacionadas. Por ejemplo, niña de mi vida, niña de mi alma, niña de mi vida es todo lo igual, o mejor, niña de todo lo igual, o niña de mí, y alma y vida, digamos, semánticamente relacionadas o culturalmente relacionadas también. Como les digo, se ha estudiado un montón, digamos, a lo que le gusta el arte verbal.
Tannen, Silverstein y Tannen, pesos pesados de la etnografía lingüística, estudian esto dentro de las lenguas mayenses y lo consideran que proporciona coherencia y cohesión textual, también como Jacobson. Fox considera que resalta y dota importancia a ciertos elementos en el discurso ritual. Él trabaja con la lengua rote y como 40 años de trabajo tiene Fox y digamos, tiene bastantes ideas para responder esto. Rodríguez Cuevas, que es un artículo muy bonito, muy reciente del caso de la lengua chola, el pedido de mano, cómo se piden las manos, digamos, van de casa en casa, y considera que el realismo semántico ayuda a establecer relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad. Luego Fab, en una, digamos, ¿cómo se llama eso? En una división especial de Oral Literature, una vaina así, que es la mejor revista del tema, considera que establece relación intrínseca con la memoria. Fab viene de la generativa, por eso es que le interesa más la memoria. Y Manhattan, que es, bueno, para estudios quechuas, considera, y es una idea que yo también voy a manejar mucho, que las relaciones semánticas que se establecen en las unidades y el paradigma semántico de por sí crea, digamos, es cultura y también crea cultura. Entonces, como les decía, una idea última para cerrar esta introducción es que es universal, no en el sentido universal, digamos, Chomsky, sino su presencia, por lo tanto, se manifiesta en muchas lenguas del mundo. Es posible que no se manifieste, pero por lo pronto se ha manifestado en casi todas las que se ha revisado la literatura, pero la universalidad no está exenta a variación, y es lo que también intento proponer con esta pequeña ponencia. Hay ciertos límites, hay ciertas preguntas que nos podemos hacer para ver qué tan distinto puede ser este fenómeno entre lengua y lengua, entre dialectos y dialectos y etc. Y una idea final, Lev Michael en el 2004, él trabaja con la lengua Nandi, Arawak de Perú, considera que todavía no se ha realizado ningún estudio comparativo, todavía el tema está en ciernes y bueno, invita a que, yo también invito a que continuemos con este tipo de estudios. Sobre el Caccataibo, tan famoso esta